Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos de un fenómeno que no es nuevo en el salón de clases, pero de pronto causa algo de revuelo: la pluralidad. ¿Qué significa educar donde cada alumno es único, pero todos comparten el mismo espacio? Nunca han existido los grupos 100% homogéneos. Incluso en los círculos más cerrados, los niños no son iguales. Sin embargo, hoy vemos fenómenos que incrementan la pluralidad y convierten al salón de clases en un microcosmos. Entre ellos, el acogimiento de alumnos con necesidades diferentes, migraciones, distintas identidades, etc. Hay quien teme a estos fenómenos. Aquí no vamos a detenernos en analizarlos en sí mismos, sino a sus efectos dentro del salón de clases. A muchos nos ha pasado que queremos que nuestras clases se sientan como un espacio donde los alumnos se sientan seguros de ser quienes son, pero si bien en los grupos hay factores de unión entre los alumnos, la diversidad también puede convertirse en confrontación. Y sobre todo ahorita en que las redes sociales crean este efecto de túnel y de polarización, y nos surge entonces la pregunta: ¿cómo abordamos el reto de la pluralidad de manera que sea posible aprender unos de otros en lugar de remarcar las diferencias y de crear más división? Empecemos entonces de lleno con el tema: ¿qué es la pluralidad? Hannah Arendt nos dice que la pluralidad es la condición de la acción humana. Todos somos humanos, pero ninguno es igual a otro que haya vivido, viva o vivirá. La pluralidad, entonces, no es solamente una multiculturalidad, es una unicidad compartida. Es decir, compartimos el hecho de ser únicos. Es la coexistencia de seres únicos en un sentido común. Es en el encuentro y la interacción de diversas singularidades donde emerge el espacio público y la posibilidad de ser libres. Al ser todos distintos, hay muchas cosas que nos unen. A unos nos une una cultura común, a otros no, a unos nos unen creencias, a otros no, a unos nos unen rasgos físicos, a otros no, pero al final somos todos miembros de una misma especie con capacidades similares de inteligibilidad, de sensibilidad, con inseguridades, con necesidades afectivas, etc. Y Hannah Arendt también menciona 3 niveles para abordar la pluralidad que nos van a ayudar a entender primero qué es y cómo actuar ante ella. El primer nivel es empírico, de la experiencia, que mirando a nuestro alrededor podemos notar una diversidad cultural, religiosa, política, física, mediante el trato a distintas personas. El segundo nivel es el ontológico, que es la constatación de que cada ser humano es irrepetible. Es parte de lo que somos, esa irrepetibilidad. Y en tercer nivel está el nivel moral, que conlleva el respeto por esa irrepetibilidad y por la dignidad humana mediante acciones y decisiones concretas en el día a día. ¿Cómo se manifiesta la pluralidad en nuestros salones de clase? ¿Qué momentos nos han hecho pensar en lo irrepetible de cada estudiante? Sabemos perfectamente que este nuevo ciclo escolar no tenemos alumnos similares siquiera a los que teníamos el año pasado. Puede haber estereotipos, puede haber rasgos en común, puede haber muchas cosas, pero no son iguales. Y entonces entendemos, número uno, que nadie es promedio.
no hay una normalidad como tal. Intentar unificar las identidades que se encuentran en el salón de clases podría ser precisamente una pérdida de oportunidades. La diversidad de orígenes, de culturas, de lenguajes, de estilos de aprendizaje, las perspectivas individuales, todo esto enriquece profundamente la experiencia educativa y la va a transformar en un foro de encuentro y de crecimiento mutuo. En un salón plural, cada estudiante se vuelve un agente activo con una voz y una perspectiva únicas que va a darle mucha vitalidad a las clases. John Dewey sostenía que la educación debe preparar a los individuos para participar activamente en una sociedad democrática. Y él veía la riqueza de una clase plural, precisamente una clase donde los alumnos aprendieran a deliberar, colaborar y a resolver problemas juntos, aunque tuvieran puntos de partida diferentes. Les voy a compartir una cita de Ricardo Maceo que me parece aquí encaja perfecto en el tema. Y dice, vivir con extranjeros, estar expuestos al otro, no es nada nuevo. Pero en el pasado se creía que aquellos que eran ajenos, tarde o temprano perderían sus rasgos diferenciales y se asimilarían por la vía de aceptar aquellos valores universales que eran nuestros valores. Hoy en día esto ha cambiado. Las personas que se mudan a otro país ya no desean ser como los nativos y los nativos a su vez no desean integrarlos. Aquí termina el texto y por qué lo traigo a la superficie. Obviamente un aula plural no se trata solamente de alumnos extranjeros o que vengan de otra parte, se trata también de otro tipo de circunstancias, pero creo que también les aplica a ellos este texto. Siempre es la expectativa que el alumno que tiene algo distinto se adapte y sea como los demás. Y esto en la migración es algo que se ve mucho hoy en día, pero es algo que nos tiene que abrir a la posibilidad de que nadie va a adaptarse 100%. Adaptarse no es imitar el comportamiento de otra persona en cuanto a desligarse uno de su cultura para adoptar otra. Adaptarse es un proceso mucho más complejo, es un proceso que conlleva el yo ser funcional en un entorno que es distinto al mío, pero no significa 100% que voy a imitar a otros. Entonces, ¿qué significa educar para la pluralidad? No se trata de uniformizar. Hemos escuchado casos también de cómo los intentos de uniformizar sofocan la identidad de niños o de jóvenes pertenecientes a minorías. Existen muchos casos documentados en que las reglas sobre la apariencia y el peinado crean una desventaja medible para algunos estudiantes. Los alumnos africanos, por ejemplo, que han tenido que cortar sus trenzas por no convenir con la imagen que la escuela considera limpia o profesional, cuando es parte de la identidad cultural del alumno. Hay alumnos que hablan nativamente un idioma y se ven forzados a cambiar su acento o a adoptar una gramática del lugar a donde llegan y a crecer con la idea de que no hablan bien. Y recuerdo sobre este tema particularmente un artículo de Ian Cushing, que se los voy a incluir en la descripción, y ahí describe las distintas formas en que alumnos de distinta raza u origen enfrentan discriminación por reglamentos y metodologías escolares en el Reino Unido. Obviamente no es la intención, al crear este tipo de reglamentos, causar discriminación. Vamos a ver que el objetivo es otro, pero al final la consecuencia es esa. Entonces nos abre mucho los ojos. Este artículo de verdad nos confronta con una realidad de tenemos que ser más minuciosos y más empáticos a la hora de determinar lo que otras personas van a tener que seguir.
Cushing describe sistemas en que para enseñar el inglés hay que corregir a niños que tal vez vinieron ya hablando inglés de otros países, por ejemplo, no sé, de Kenia o de otras partes, y tienen sus palabras propias y tienen una forma distintiva de gramática y tienen obviamente un acento, pero este sistema tiene que corregir. Entonces, corrige por el simple hecho de desviarse de la forma estándar, del inglés estándar del país en el que están. Y la intención es enseñar a los niños de las minorías a corregir errores, pero pues no necesariamente son errores. La idea es emparejar el piso, ¿no? O sea, dar mayor oportunidad de equidad para que hablen bien, y lo digo esto entre comillas porque el hablar bien es un tema súper extenso para otra ocasión. Am, pero bueno, Cushing analiza cómo estas frecuentes correcciones generan una inseguridad muy fuerte y una reticencia de los niños a participar porque todo lo que hacen está mal. Y entonces no estamos hablando ahorita de corregir, no sé, los vicios del lenguaje local, como, no sé, las modas que agarran los alumnos de repente de hablar, ya saben. O por ejemplo, que en algún entorno sería el estar mezclando palabras en inglés innecesariamente cuando estás hablando español. Este tipo de vicios del lenguaje, no se trata de eso. No se trata tampoco de permitir faltas de gramática en una clase de lengua extranjera, pues obviamente hay un momento para hacer una corrección. El problema aquí se trata de correcciones de aspectos lingüísticos adecuados en una región y no comunes en otra. Y entonces definitivamente no queremos los resultados que esto nos va a dar. Que un niño dé respuestas con la menor cantidad de palabras posible porque tiene miedo de equivocarse, que evite participar o que evite socializar, no lo queremos. O sea, no nos va a dar como resultado un desarrollo amplio de sus capacidades y de su personalidad. Si un niño siente que su cultura o su identidad son sucias o problemáticas, obviamente se va a encerrar, se va a retraer. No todos los niños a lo mejor, pero suficientes como para que nos detengamos a pensar en lo que estamos haciendo. Entonces, este tipo de prácticas en realidad iban encaminadas a la equidad y no aportan nada a la equidad. Educar en la pluralidad no se trata de una tolerancia. La tolerancia definitivamente no es suficiente. Se trata de una nueva solidaridad. ¿Cómo afirmamos las voces diversas de nuestros estudiantes? ¿Cómo los ayudamos a amar su cultura o su contexto o las situaciones en las que están cuando son distintas de lo que nosotros estamos viviendo? Edith Stein describe la empatía como la capacidad para comprender y experimentar lo ajeno. A través de la empatía, conectamos con otras personas y reconocemos su dignidad como seres humanos. Es difícil empatizar cuando no tenemos experiencias semejantes a las de otras personas, pero de esto se trata, justo la empatía, y es necesario que empaticemos si en realidad queremos construir relaciones de justicia. Obviamente es difícil para un maestro entender lo que es, por ejemplo, ser extranjero si nunca ha sido extranjero, o vivir con una discapacidad si él no vive con una discapacidad o con alguien cercano que tenga una discapacidad. Vivir, por ejemplo, en un idioma que no es el suyo, pues es una experiencia que cansa, es una experiencia que reta muchísimo y es difícil de entender porque dices, hablas el idioma, ¿cómo que te reta? Pues es difícil de entenderlo si no lo has vivido, pero claro que reta. Entonces, como docentes, aprender a empatizar con nuestros alumnos se convierte en el sustrato de cada ciclo escolar. Lo que sembremos no va a dar fruto si no hay una empatía. Y fruto, obviamente, hablamos de un aprendizaje significativo, auténtico. La pluralidad
solamente se va a convertir en una oportunidad en el salón de clases, solamente se va a convertir en riqueza en el salón de clases si nos atrevemos a ver con los ojos de aquel que es diferente, desechando nuestros propios prejuicios. Un concepto que escuchamos cada vez más en el ámbito educativo es el de la ciudadanía global, que significa tener conciencia y la responsabilidad como miembros de una comunidad mundial. Ya no estamos cada quien en su ciudad, mucho menos cada quien en su casa. Somos miembros de una comunidad mundial, hiperconectada. Y al respecto, Martha Nussbaum nos dice que educar para la ciudadanía global implica necesariamente el punto de vista del otro. Una clase diversa precisamente enseña a los alumnos una variedad mayor de puntos de vista y de experiencias si proponemos actividades que permitan la escucha. No es lo mismo imaginar lo que haría una persona con una cultura distinta que escuchar a una persona de una cultura distinta. No es lo mismo imaginar qué necesita una persona con discapacidad que escuchar a una persona con discapacidad. Pero hay que ver que la resistencia a la escucha es muy frecuente. En mis clases pasa mucho que los hombres están participando y todos escuchan en silencio respetando turnos, pero cuando toma la palabra una mujer, interrumpen o forman otros grupos para hablar al mismo tiempo. Y qué importante es notar este tipo de comportamientos para hacerlos conscientes en la clase. Y hay que pausar y corregir cuantas veces haga falta porque hay que aprender a escuchar el otro. Entonces se trata de fomentar el diálogo, el debate respetuoso, la exposición de diferentes puntos de vista en la clase, de normalizar hablar de las cosas sin morbo. Es ahí donde los alumnos se confrontan y se enriquecen mutuamente. Precisamente en este punto de hablar de las cosas sin morbo, escuchaba hace poco a una psicóloga que hablaba de cómo criar para no ser racistas. Y ella decía que no hay que crear tabú, no hay que silenciar las cosas, sino más bien hay que hablarlas de frente y de manera respetuosa. ¿Qué es esto? Un niño voltea a ver a una persona que tiene un color distinto de piel porque nunca había visto eso antes y entonces lo que hay que hacer es hablar desde un tono de, te llama la atención, tiene un tono distinto de piel, claro. No nada más callarlo en no digas nada, porque eso precisamente es lo que va a ir generando este tipo de ideas, de percepciones, de que hay algo mal con el tono de piel cuando no es cierto. Y así podemos aplicarlo en todos los temas. Ves a una persona en silla de ruedas, nunca lo habías visto, ok, hablemoslo. ¿Por qué está esta persona en silla de ruedas? Y vamos a hablarlo naturalmente. Pues es que probablemente tuvo un accidente o tiene una situación, una enfermedad que no le permite caminar. Y este tipo de personas existen y entonces hay que apoyar de esta y esta y esta manera. Y entonces ya se convierte en una conversación normal y en algo de la vida cotidiana a la que se sabe reaccionar con algo más que morbo o con algo más que miedo. La confrontación tiene que mediarse. A veces es inevitable, pero no se trata de permitir que llegue a un punto de crear divisiones, sino de que precisamente me ayude a entender el mundo en el que vivo. Emmanuel Levinas habla de la alteridad, donde el otro nos convoca, nos exige una respuesta. La presencia del otro me da una responsabilidad en mi trato con él. En el aula, cada estudiante representa pues a un otro, con su propia historia, con sus propias situaciones. Y reconocer y respetar esta alteridad implica ir más allá de la mera tolerancia, implica una apertura genuina al que es diferente, implica un interés, implica un esfuerzo por comprender su mundo y por asegurar su lugar en la comunidad escolar, que pueda participar, que pueda ser parte de, que pueda sentirse cómodo en la comunidad escolar.
Es desde esta perspectiva que la inclusión no es un simple acto de tolerancia, sino un reconocimiento de la dignidad inherente a cada individuo y una respuesta ética al hecho de que existe. Esto me encanta, tratar a las personas como si fuera una buena noticia que existen, porque es la realidad, pero que no siempre damos ese trato. Reconocer al otro tiene una relevancia muy particular. Me enseña que la vida no se trata de mí, me saca del encierro en mí mismo. Porque es eso, es un encierro. Cuando hablamos de sociedades más individualistas, egoístas, incluso egocentristas, lo que urge es precisamente salir del yo y volver al nosotros, sin crear un ellos. El crear un ellos es ellos son distintos a mí o a nosotros, todos en un nosotros. Y sí, obviamente hay diferencias, pero no nos deben de separar. Urge precisamente aprender a amar la diferencia para recordar que en el otro hay un ser humano, que hay dignidad, que hay alguien más que no soy yo. Y esto a veces choca muchísimo. No me junto con el otro porque me gusta quién soy con él. No trato bien al otro por estar bien yo. Es por el otro. John Dewey insiste en la interacción con compañeros de distintos trasfondos para aprender a apreciar múltiples perspectivas y construir consensos. Y estas habilidades se vuelven cruciales para la vida en comunidad o en sociedad. En suma, la pluralidad en el salón de clases no es un desafío a superar, sino una fuente inagotable de potencial educativo. Al reconocer la singularidad de cada estudiante, asumir nuestra responsabilidad ética hacia el otro y fomentar la interacción democrática, transformamos el aula en un espacio donde el aprendizaje es más profundo, inclusivo y significativo para todos. Son muchas las ventajas de la pluralidad, pero no por ello es fácil. Pensando en el contexto de la migración a Europa, Zygmunt Bauman comenta, lo voy a citar textual, para prevenir que se erosione el patrimonio cultural, es necesario que la cohabitación entre los autóctonos, la persona que ya estaba ahí, las personas que ya vivían ahí, y los alóctonos, que son los que llegan, se fundamente en el respeto de los principios que subyacen en el contrato social de Europa. Y la cuestión estriba en que este contrato, que no está escrito ni firmado, debe ser respetado por ambas partes. Aquí termina el texto y me parece una genialidad que tampoco aplica solamente a las personas que migran, sino a muchas personas que se encuentran dentro de minorías y que queremos que sigan un determinado reglamento y todo esto, pero nos hace ver que en realidad se necesita mucha empatía, una brújula de justicia muy precisa y un alto sentido crítico para poder establecer reglamentos que precisamente marquen límites claros, especialmente si estamos trabajando con menores de edad, pero que no produzcan discriminación o retraimiento en los alumnos que pertenecen a dichas minorías. Y se trata de que todos cumplamos ese reglamento, no solamente un sector. Se necesita mucho criterio para enseñar a alguien que habla otro idioma, para corregirlo cuando es oportuno y dejarlo fluir cuando necesita expresar sus ideas. Otro punto que me parece clave en el salón es que nuestras actividades tienen que favorecer la integración, pero también las ganas de conocer al otro. Y con esto no quiere decir que siempre vamos a tener al alumno que pertenece a una minoría en un aparador donde siempre lo están viendo y siempre le estamos cuestionando. Hay alumnos que no tienen ganas de eso y hay que poder percibirlo y respetarlo, pero que los alumnos aprovechen esta oportunidad de estar con el alumno para precisamente enriquecerse y aprender a respetar a gente que es distinta a ellos
en uno o en otro aspecto. Algo que he hablado con algunas amigas es también la necesidad de que las escuelas colaboren más entre sí. No solamente escuelas que tienen mucho en común, sino las que precisamente contrastan de diversas formas. Expongamos a los alumnos, por ejemplo, de escuelas religiosas, alumnos con creencias distintas, a los que tienen una situación económica holgada con alumnos que no, a los colegios de niños con colegios de niñas, y acompañemos para que los encuentros se den con tacto y prudencia y que ojalá surjan vínculos de empatía y comprensión para que a nuestros alumnos les llegue a importar el otro. Hay un documental que se llama Encounter Point que habla precisamente de esfuerzos de este tipo en la situación de Israel y Palestina. Y ellos buscaban reunir a familiares de víctimas de los conflictos y pues para que hablaran, para que compartieran su dolor, para que vieran la humanidad en el otro, porque precisamente de un lado de la conversación hay una persona de Israel y del otro lado está una persona de Palestina. Y entonces es un encuentro único que obviamente este esfuerzo pues requiere mucho tiempo, es muy difícil, pero al final las personas se preocupan por el que está al otro lado del muro. Y si eso no es una forma de buscar la paz, pues no sé qué pueda funcionar. Entonces, eso es lo que nos enseña la pluralidad, a interesarnos en el bienestar del otro, a abrirnos al otro. Ahora cuéntame tú, ¿cómo enseñas sin borrar la diferencia? Si te gustó este episodio, recuerda suscribirte en esta plataforma. También puedes compartir si crees que a alguien le puede servir esto, adelante. Y si quieres ampliar la conversación, puedes seguirme en Instagram como Natalia Gutiérrez. Educar en pluralidad es enseñar a vivir con lo que no se puede controlar, el otro. Y para esto, siempre hará falta pensar.